Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro. Perdón, voy a decir La Dama y el Ausente, porque Julio Bárbaro, otra vez. Esta vez tenía que dar una charla. Vamos a cambiar el día porque realmente estamos con charlas, operaciones, ñañas. Me está faltando mucho. Usted sabe que esto es Radio Concepto, FM 95.5, que si quiere comunicarse con Julio, tiene que poner Julio, perdón, gracias Daniel, conceptojulio@gmail.com, conceptomalu@gmail.com, eso sí se quiere comunicar conmigo, por supuesto. Usted está escuchando esto el sábado a mediodía, pero más o menos a la tarde, gracias a Daniel Villarroel, lo va a tener en YouTube. Entrando simplemente a YouTube, La Dama y el Bárbaro, va a tener el programa. Y sepa que por la radio se repite los martes de 23 a 24. Bueno, ya pasé todo el rollo de la presentación. Ahora le cuento con quién estamos hoy. Embajador, porque los embajadores, como el orden sagrado, son para toda la vida, no importa que ya esté jubilado, es embajador. Dice mi marido, que de esto algo entiende, que con el almirante Fraguío, debe haber sido el mejor embajador argentino en Japón, lo cual no es poco decir, porque Japón no es un país fácil para un embajador. Y además de eso, mire, voy a leer, porque son muchas cosas. Espere, porque me hice un CV cortito. Es abogado, por supuesto, de la UBA, posgrado en diplomacia, obviamente, en relaciones internacionales, en la American University en Washington, D.C. Bueno, obviamente es diplomático de carrera, ¿no? Eso está de más decirlo. Bueno, ha estado en Washington, en Ginebra, en Nueva York, en Tokio. Insisto, ahí fue también, cuando era embajador en Tokio, también alcanzaba a Vietnam, ¿no? Dirección de Cooperación Internacional, subsecretario de Negociaciones. Yo veo fatal, no crea que no sé leer, veo poco, eso es todo. Negociaciones Económicas Internacionales, director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, es catedrático de Historia y de Relaciones Internacionales en USAL, o sea, en El Salvador, en la Kennedy, en la UBA, y es consejero titular del CARI. Eso es importante, todo lo que tiene que ver con el CARI es importante. Después le cuento por qué. CARI es Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Y tiene escrito unos cuantos libros: La Argentina y la Segunda Guerra Mundial, Japón y Argentina, Historia de sus relaciones, que está editado también en japonés, entre paréntesis, Historia Diplomática Argentina, y Tomás Guido. Eso es interesante, porque de Tomás Guido no se sabe mucho. Y no sé qué dije, si es que dije algo en el programa con el general Romero, algo sobre indigenismo o España. Es decir, yo no soy indigenista. Tengo un gran respeto por los pueblos originarios, pero no soy indigenista. No creo que haya sido una desgracia, sino una suerte que América haya sido descubierta. Si no, para empezar, yo no estaría acá. El embajador José Ramón Sanchís Muñoz tampoco estaría acá. Ni Daniel Villarroel, que nos está grabando, tampoco estaría acá. No hay muchos Moctezumas, Namuncurá, Atahualpas entre nosotros, ¿no? Por regla general, los que defienden así enfáticamente. En la Argentina, los mapuches, que entre paréntesis son invasores, no son nuestros. Nuestros eran los tehuelches, los puelches y los pampas, que fueron aniquilados por los mapuches que acusan de genocida a Roca. Espere que me paro. Cuando lo nombro a Roca me paro siempre. Ha escrito un libro que todavía no ha entrado en prensa, por eso lo tengo así, que se llama
La América Española, 1492-1810, leyenda negra y realidad. Así que vamos a hablar bien de España. No vamos a hablar mal de los indígenas, de los pueblos originarios. Me cuesta tanto decir pueblos originarios. Es complicado. Señor, hable, por favor. Bueno, lo primero, saludarla y agradecerle estar aquí, pero con respecto a los pueblos originarios, son originarios de Asia, porque en América no se desarrolló el Homo sapiens, ya vino el Homo sapiens, no hubo homínidos en América. Quiere decir que los que vinieron por el estrecho de Bering o en algún caso por balsas por el océano, venían de Asia. Es verdad que venían hace 15.000 años, 10.000 años, 5.000 años, y los españoles llegaron hace 500, pero la verdad es que ambos son originarios de otros ámbitos. Es más, prácticamente no existen hoy pueblos originarios en ningún sitio, porque en todo caso serían estas tribus perdidas en el Pacífico o en el corazón del África, porque ni España, ni Italia, ni Francia, ni Inglaterra tienen pueblos originarios. Son ahí es una mezcla invasiones, conquistas, etcétera. Y con respecto a lo que dijo Malú sobre el descubrimiento, Europa descubrió América en 1492, pero los americanos también se descubrieron, porque no tenían una concepción de la unidad del continente. Eran tribus o civilizaciones aisladas una de otras. No sabían que existía un continente que las agrupaba todo. Recién con la conquista europea tuvieron esa conciencia. Claro, yo dedujo que los mayas no tenían idea que existían los incas, y los incas que existían los aztecas. El maravilloso y más que recomendable libro de Daniel Larriqueta sobre Atahualpa te da perfectamente la idea de que el mundo era lo que Atahualpa conocía, el resto no existía, simplemente porque Atahualpa no tenía conocimiento de él. O sea, era un mundo fantástico, pero totalmente encerrado en sí mismo. Y conste que los incas se extendieron y todo lo demás, ¿no? Pero no sé, como está de moda decir que los españoles fueron malos. No sé por qué no dicen que los portugueses fueron malos y que los ingleses fueron malos. No, los españoles fueron muy malos y mataron a los pobres indiecitos que eran muy buenos. Vamos a recordar que, no sé, por ahí le sacábamos el corazón a alguien vivo para ofrecérselo a un dios llamado Huitzilopochtli, y que teníamos algún tipo de muertes bastante horrorosas, ¿no? Por ejemplo, a Valdivia lo mataron a lo largo de 3 o 4 días, teniéndolo atado a un poste, y ya estamos en Chile en este caso, sacándole pedazos de carne con conchillas. Iban apareciendo de a uno y le iban sacando pedazos de carne y así lo mataron. Que no es una muerte muy agradable, que digamos. Eso no quita que los españoles tampoco mataban agradablemente, pero era la época. Es decir, hoy nos horrorizamos de cosas que eran tan normales. Bueno, todas las conquistas han sido cruentas en todas las partes del globo, y esta fue cruenta, pero no fue tan cruenta como la cuentan. Y si fue cruenta, fue debido a que los españoles, cuando desembarcaron aquí, vieron una sociedad que era caníbal, que era... ¿Dónde había caníbales? En México se calcula que la mayor proporción de la proteína que tenían los mexicanos era producto de la antropofagia. ¡A diablos! Eso está probado y está en libros muy serios, porque la producción, digamos, alimenticia de América era insuficiente. Había pocos animales comestibles y pocos granos. Teóricamente solamente había maíz y quinoa. De manera que en América se empezó a comer
sin necesidad de otros recursos tan cruentos. Cuando los españoles trajeron el trigo, la cebada, la avena, el arroz, las verduras, las frutas, etcétera. Piensen ustedes que y las vacas. Las vacas, las ovejas, las cabras, etcétera. Y los caballos. Piensen ustedes que hasta las bananeros, las palmeras bananeras son traídas de Canarias. No había en América este tipo de vegetación. Pero, o sea, los camélidos nuestros, o sea, llama, vicuña, guanaco, ¿son comestibles? No lo sé. Es una pregunta. Creo que sí que son comestibles. Bueno, supongo que todo es comestible cuando uno tiene hambre. Pero hay un dato importante. Las civilizaciones precolombinas no conocían los animales de tiro. No, como no conocían la rueda. La rueda sí en ilustraciones o frisos, pero no la rueda, real, de uso. La rueda que no rueda. Conocían el molino, no conocían el arado, no conocían casi todas las cosas, no conocían el trabajo de los metales, ni el bronce ni el hierro. Estaban en algún aspecto de sus civilizaciones paleolítico. Exactamente, en una era paleolítica. Pero al lado de eso, ¿cómo se puede combinar con los conocimientos de astronomía de los mayas, por ejemplo? Que eran fantásticos. Tenían conocimiento de astronomía, tenían conocimientos de arquitectura. El cero, que los romanos no tenían, el cero como cero, ¿no? Tenían el cero en el 10, en el 20, en el 30, pero no el cero como la nada dentro de la matemática. Eso entró mayas, sí, en Europa antes que los mayas, por España, por los árabes y por España. Bueno, claro, los árabes eran muy buenos matemáticos. Además, la conquista y establecimiento español en América justo sucede en los alrededores del siglo de oro español, de manera que la cultura española en ese momento y la producción literaria, artística, incluso científica, era la mejor o una de las mejores de Europa. Entonces el continente se benefició con eso, de manera que fue un aporte inconmensurable. Se calcula que unos 4 millones de españoles y españolas vinieron en el curso de los años del dominio español en América. Bueno, que no eran tantos, pero de todos modos tampoco había tantos pueblos no originarios, tampoco había tanta gente viviendo en América precolombina. Había, según Rosenblatt y los mejores demógrafos, había 15 millones en total. ¿De América del Norte o de la nuestra América? En toda América. En toda América. Y algunos, digamos, comentaristas de estos que evidentemente no han tomado los textos en serio, hablan de que los españoles mataron 50 millones. Es difícil matar 50 millones si solamente hay 15. Bueno, pero hay 35 millones de imaginación. 35 o más, porque tampoco mataron a los 15. No, quedaron unos cuantos. Realmente las muertes por violencia o por guerra fueron muy pocas, porque los españoles tenían el deseo de que los indios trabajaran para ellos, no de matarlos. Sí. Entonces, la mayor pérdida humana en los indios muy grande y en los españoles también bastante importante fue por las enfermedades que unos y otros tenían que los restantes no conocían o no estaban preparados. Podíamos matar a un indio, perdón y nadie, podíamos matar a un indio americano con un resfrío, por ejemplo, la tuberculosis. Y los españoles morían de enfermedades tropicales y dicen los especialistas que la mayor incidencia de esta parte mórbida fue cuando vinieron niños de España, porque trajeron enfermedades de los niños que aquí no se conocían. Entonces, claro, todas las eruptivas, por ejemplo. Así es.
Así es. Un sarampión te mataba, una escarlatina te mataba. Sí, La escarlatina era algo serio cuando yo era chica, así que date cuenta. Ni hablar la viruela. La viruela era nuestra. La viruela era europea. Sí, era europea. Vino de Asia, pero era europea, o sea que se las trajimos. Pero de acá se llevaron la papa, el maíz, los ajíes, el tomate y el cacao. ¿Qué te parece? Se llevaron cosas muy importantes y se puede difundieron enseguida por Europa. Sin chocolate, ¿cómo se puede vivir sin chocolate? Sin chocolate y sin tomate. Realmente, tan lleno de licopenos. Pero la verdad es que el aporte del otro lado fue muy, muy grande y enseguida se desarrollaron, sobre todo en las llanuras americanas, los ganados y las caballadas, que fueron muy típicos de nuestro continente. Bueno, recordá lo poco que dejó Mendoza cuando se fue de la destruida Buenos Aires, la primera. Cuando llegó Garay oscurecían el horizonte los ganados, como se habían reproducido alegremente. Pero de todos modos, ¿sabes qué? Estaba recordando, no sé si leíste las memorias escritas por Neruda, Confieso que he vivido. Es un libro altamente recomendable y hay una página dedicada a la conquista que se llama Las Palabras, donde dice que, nunca se vio gente con un apetito tan feroz, y habla de los españoles que se comían los maíces y se llevaban el oro y se llevaron a América, pero nos dejaron las palabras. Y eso vale todo lo demás, o sea, por el idioma. Muy rescatable, es bellísima además, está escrito como los dioses. Hay unos cuantos autores que dicen que es verdad que de América los españoles se llevaron oro, plata, piedras preciosas, pero la venida de los millones de españoles que vinieron, con los aperos que trajeron, con las semillas que trajeron, con los animales que trajeron, y sobre todo porque eran gentes emprendedoras y de gran dinamismo, privaron a España de esas gentes, y el balance resultante puede ser que sea que no haya sido un despojo, sino que haya sido una ganancia. Es un tema... Ganancia para nosotros y comienzo de decadencia para España, porque se vinieron los segundones que necesitaban sobrevivir. Se vinieron gente muy emprendedora. Y eran los segundones de las casas, los que traían los barcos, claro, los que los montaban, etcétera, eran los segundones que tenían que sobrevivir y quedaban los primogénitos, que eran bastante vagos. Resultado es el comienzo de la decadencia, que lleva muchos siglos, pero es el comienzo de la decadencia española. Sí, también porque mal. La plata y el oro no terminaban en España, sino que caían en las manos de los banqueros de otros países, porque España necesitaba créditos y cosas. No solamente eso, también teníamos la piratería como una historia paralela. Inglaterra usaba sus barcos piratas, con sus grandes piratas que llegaron a ser Sir, algunos de ellos, y robaban. Francis Drake, y Morgan, que robaban los barcos españoles. Bueno, ahí y sacaban el oro. Ahí te quiero hacer una aclaración. Parte de la leyenda negra es ocultar que los españoles derrotaron todos los intentos de los piratas y de los otros países como ingleses, holandeses, por quedarse con parte del continente que habían colonizado o que habían invadido los españoles. Entonces hubo derrotas desde la Florida para abajo hasta el Río de la Plata. Recuerden las 2 invasiones inglesas. Ese tipo de derrotas nada más se menciona en el país respectivo, en Colombia, en Argentina, en Perú, pero no se menciona en nuestros libros de texto. Y los piratas, si bien fueron crueles y trataron de aprovecharse,
no pudieron contra las flotas españolas. Se calcula que las pérdidas fueron en total menos de 100 navíos, las pérdidas de las flotas españolas que iban y venían de América a España, llevando y trayendo gente, bienes, etcétera. De manera que también en eso hay una leyenda negra que, por ejemplo, Blas de Leso, un sí, marino español, derrotó en Cartagena de Indias con 4.000 hombres a una dotación inglesa de 40.000 soldados profesionales más 60 navíos. Eso no se sabe, no se bueno, no lo se cuentan comenta. lo cuentan en Colombia, lo cuentan en... Claro, pero hay que ir a Colombia. Claro. No está en ningún libro de Uruguay, de No, Argentina. pero por lo menos hay una cierta cantidad bastante respetable de libros que habla de la piratería como la historia paralela de lo que hoy sería el Reino Unido. Porque además, más allá de que eran piratas porque querían ser piratas, estaban en alguna medida auspiciados No, estaban... por nada. Isabel, ni hablar, estamos hablando de Isabel de Inglaterra, no está Isabel I, no la pobre Isabel II, que nunca se le ocurriría hacer una cosa así. Pero hubo muchas cosas. Bueno, los holandeses se quedaron con Aruba y con Curazao, de todos modos, Sí, que son dos islitas pero mínimas. desembarcaron en Brasil y fueron sí. derrotados, Bueno, incluso en el Río de la Plata. Y hay una Guyana holandesa. Y hay una Guyana, Suriname. sí. Suriname. Pero para dar una idea de la diferencia de las colonizaciones, los españoles, para 15 millones, que después en 1810 también eran 15 millones, curiosamente la cifra es muy similar, fundaron 31 universidades, 8 de ellas antes que Harvard, y la primera de ellas como 100 años antes que Harvard. Los portugueses no fundaron una sola universidad, recién el Brasil independiente tuvo universidades. Los holandeses o franceses ni hablar. Bueno, los holandeses, perdón, reina máxima, creo que han sido los peores colonizadores dentro de los europeos, y los españoles quizá los mejores colonizadores. Además, se casaban con las indias, cosa que, por ejemplo, los ingleses preferían importar prostitutas a Estados Unidos, bueno, a las 13 colonias, antes que casarse con una india, sacando Pocahontas, que es el único ejemplo que podemos tener con John Smith. Sí, pero todo el sistema es curioso, todo el sistema. Bueno, perdón. También tuvimos a Fray Bartolomé de las Casas rompiéndose la cabeza para tratar Fray Bartolomé de las Casas de es muy culpable de la leyenda negra, porque él escribió cosas tan disparatadas como que en Santo Domingo los españoles habían matado 2 millones de indios. Santo Domingo, con los recursos económicos de aquel tiempo, no podía mantener ni a 20.000 indios. Entonces su propósito era bueno, pero exageró en todos los... No, pero a lo mejor no sabía contar. Exageró en todos los medios, y además cometió la grave falta de decir que se importaran esclavos africanos para reemplazar a los indios. Hizo una defensa de los indígenas, pero tan nefasta y tan crítica que se editó inmediatamente la obra de las Casas en holandés y después en inglés y después en francés, con ediciones una tras otra. Y aún hoy día se encuentran en cualquier librería la obra de las Casas con unas ilustraciones de Teodoro de Bry o de Bray, que muestra escenas de salvajismo o de crueldad española que él nunca presenció porque nunca salió de su lugar de origen, pero que además son mentirosas porque los españoles tienen un montón de mosquetes en todas las ilustraciones, y en toda América había una cantidad de mosquetes que no llegaba a 20. Entonces todo eso era producto de una imaginación, pero fue muy importante para el rencor que tenían ingleses y holandeses por motivos
de envidiar a la gran potencia de aquel entonces, pero también por motivos religiosos, porque fue una cosa de protestantes versus católicos. Sí, en nombre de Cristo matamos. Sí. Bien, ahora es en nombre de Ahora, Alá. con respecto a la matanza, una cosa importante, se levanta el cuco de la Inquisición. La Inquisición en América, en todos los siglos que estuvo, se calcula que las muertes llevadas a cabo, no los procesos, las muertes fueron entre 85 y 100. ¿Cómo se llama el libro de Aguinis sobre sí, el marrano? El marrano, la gesta del marrano. La gesta del marrano, exactamente. Y en España, en todos los siglos, de la famosa Inquisición española que hasta el presidente Obama mencionó desgraciadamente, de Spanish Inquisition, mató unos 4.000 personas. En Inglaterra, Oliverio Cromwell mató 600.000 católicos holandeses en 6 meses. En Alemania mataban decenas de miles de brujas. Cuando Inglaterra fue obligada a convertirse al anglicanismo, perdieron la vida a varios miles de católicos, entre ellos Tomás Moro, etc. Santo Tomás Moro. Entonces, la proporción es tan enorme a favor de España, si se puede decir esa pero cosa, José, hablando de muertes, que José, el problema básico es que la historia la escriben los ingleses, no los españoles. Norteamericanos. Y los norteamericanos crearon el hijos. Columbus Day, Sí. el 12 de octubre, para festejar solamente la figura de Colón, creyendo que es italiano, como creen la mayoría de la gente. ¿No era genovés? Perdón. Colón que... nunca se llamó a sí mismo Colombo, nunca se llamó a sí mismo Columbus, sino que se llamaba, como le dijeron que Columbus era nombre de piratas, cuando tradujo al latín se llamó Colonus. Nunca usó el nombre que usan los norteamericanos. Por algo será. Yo creo que era judío y de alguna Bueno, manera... hay muchas teorías, pero lo cierto es que no hablaba italiano. Y toda su correspondencia, incluso la de sus amigos italianos, eran en español. Hablaba el español con un acento que no se sabe si era judío, portugués, catalán. Probablemente un sefardí. Se habla también de Portugal. que habría nacido en Mallorca. Hay diversas teorías, Ahí sería pero muy ciertamente era un hombre cultísimo y que decía que en su familia había habido grandes almirantes. La familia Colombo de los cardadores de lana de Génova no tenía nada que ver con los almirantes. Entonces hay todo un misterio que él mismo no aclaró. Entonces y me que voy sus hijos tampoco. o a Venecia o a Portugal, porque ¿qué otro país tenía, salvo Génova, que también puede haber No, bueno, que lo Aragón tenía tenía Andrea almirantes. Doria? Claro, Aragón también. Aragón tenía de todo. Sí, Aragón tenía, para empezar lo tuvo Fernanda. Había Y sobre Fernando de Aragón, algo que por regla general la gente no sabe. Bueno, volviendo a América. No podemos volver porque tenemos un corte. Volvemos enseguida. Espere, enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, ya vio que fue cortito. ¿Dónde nos quedamos? Andábamos navegando por diversos lugares, pero nuevamente volviendo al tema de comparación de cifras, me gustaría decir, por ejemplo, en el estado de Virginia, en la colonización norteamericana, solamente en ese estado había más esclavos negros que en toda la América española. Lo sé. Y además se suponía que estaba... Es decir, ¿España no tenía prohibido tener esclavos? Era prohibido tener esclavos indios. Los indios
eran considerados igual que los españoles por la legislación. Claro, tenían alma y todo. Es más, los delitos cometidos contra los indios eran, según la legislación, más graves que los delitos cometidos contra los españoles. Claro, se cumple pero no se acata. Eso se dice mucho, pero no es así como la gente se lo cree. Cuando se decía se cumple pero no se acata, lo que se decía a la orden del rey o del representante del rey era: las circunstancias no permiten dar cumplimiento a su orden, y entonces pedían una especie de revisión de la orden para transformarla en otra cosa. Pero volviendo a las cifras, en Estados Unidos, en la colonización norteamericana, justamente estuve en Nueva York hace poco y leí en The New Yorker que hubo 5 millones de indígenas norteamericanos sometidos a esclavitud en los siglos en los que fueron colonias inglesas. Pero eran indios fuertes, los nuestros eran indios débiles. Indios americanos. En la América española no hubo nunca indios esclavos, de manera que eso ya da una idea. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo que los españoles fueron infinitamente mejores colonizadores que el resto de los colonizadores. Y se preguntaron la legitimidad de su presencia en América. Y hubo el rey, a raíz de las denuncias de maltratos, etcétera, sometió a una junta de juristas el hecho de la presencia española en América, y hubo un debate muy serio entre gente como Suárez, Bartolomé de las Casas, diversos pensadores, hasta que llegaron a la conclusión que dentro de ciertos límites esa presencia y ese dominio eran ajustados en nombre de Jesús a las necesidades, claro, religiosas, etcétera. Pero hubo esa preocupación. No, pero siempre hubo. Que no tuvieron ninguna de las otras colonizaciones. El español es culposo. El español es culposo. Es por mi culpa, por mi grandísima culpa. El español es culposo. Además, en el libro. El inglés no es culposo. En el libro digo algo que el que quiera entender, que entienda. Los gobernantes españoles tenían que presentar su rendición de bienes antes de asumir el cargo. No podían nombrar bajo prohibición absoluta ningún pariente, tenían que dejar un bono o garantía por si después les ponían una multa, recibían visitadores que examinaban si se estaban comportando bien o mal, y al final de su gestión el juicio de residencia, que era muy severo, tanto es así que varios de los virreyes de Río de la Plata tuvieron problemas. Sí. Eso compárenlo con cualquier lo comparo con la legislación de hoy y me pongo a llorar. No, con la de hoy y me pongo a llorar. Si nuestros políticos tuvieran que poner un bono, hacer una declaración ante la AFIP que fuera real, comprobada. Y no nombrar parientes. Y no nombrar parientes, porque si yo, Zamora, no puedo volver a hacer, entonces la nombro a mi mujer Abdala. Bien. Y en la muy buena ley que ha sacado la provincia de Buenos Aires la semana pasada, la otra, que es muy buena, sobre elección, reelección, una y nada más, no dice nada sobre los familiares. O sea que nos meterán de rondón el sobrino, el hijo, el cuñado, la mujer. Bueno, la síntesis de lo que yo te decía sobre estos temas es que en América Española hubo un Estado de Derecho durante casi 300 años. Un Estado de Derecho no interrumpido, gobernantes legítimos que venían con sus leyes que debían cumplir, etcétera. Recién en los procesos de la independencia empieza la disgregación, los golpes, las guerras civiles, etcétera. Bueno, es una disgregación que le conviene a Inglaterra, de todos modos, ¿no? Porque una América del Sur unida sería un problemón. Exactamente, y lo sabían, eso lo sabían San Martín y Bolívar y los próceres americanos, y sus sucesores no lo comprendieron.
estamos como estamos. De todos modos, a Roca le debemos 1 millón de kilómetros cuadrados más, que no es poco, porque la Argentina era una especie de diagonal. Así es. Que llegaba hasta Mar del Plata, por ejemplo, y después no teníamos ni Chaco ni Formosa. Un desastre. Contame algo de Tomás Guido, porque yo sé muy poco de Tomás Guido. Bueno, Tomás Guido es una figura muy interesante porque fue no solamente el amigo personal más cercano a San Martín, sí, hasta ahí llegó, sino que fue un hábil diplomático, fue un ministro, fue legislador, y lo que más me emocionó a mí, y eso también suena raro en esta época, que ya muy mayor y con muy pocos recursos, a la mañana va un escribano a hipotecar su casa, la única que tenía, y a la tarde muere de un ataque cardíaco, seguramente de la impresión de tener que recurrir a eso en su... No era muy anciano, pero en fin, en sus años mayores. Quiere decir que vivía en la pobreza, un hombre que había sido una figura importantísima, pero la mayoría para las provincias del Río de la Plata, pero es increíble que tenía que hipotecar su casa. Pero la mayoría de los próceres, ya vas a ver que algún kirchnerista va a tener que hipotecar su casa, porque por otros motivos. Viven en la pobreza más absoluta. ¿Cómo cambiamos tanto? ¿Por qué cambiamos tanto? Es algo que me estoy preguntando hace 30 años, entre paréntesis, cosa que no tiene mucho sentido. Bueno, o sea, hemos rescatado... Decime una cosa, espérate, yo estoy caótica, el jardín de los senderos que se bifurcan. ¿Cómo España pierde la Florida? No, la Florida es un tema muy interesante. La Florida la tenían los ingleses en el momento de la guerra contra los colonos americanos. Sí. Entonces, el gobernador de Luisiana, que era un joven militar español brillante, Bernardo Gálvez, se da cuenta que los ingleses iban a invadir la Luisiana, y él se les adelanta y por una maniobra anfibia, por tierra y por mar, ataca a los ingleses, otra cosa que no está en ningún lado, y los vence en Pensacola. Entonces, es nombrado gobernador de la Florida porque ocupa la Florida, con lo cual el sur de Estados Unidos estaba en poder de España, que era aliada de los colonistas que estaban luchando contra Inglaterra. Tanto es así que pusieron la flota española en el Atlántico para impedir la llegada de las refuerzos ingleses. Y esto es así, tal cual te digo. El día de la jura de George Washington, a su derecha estaba el embajador español, y en el puerto de Nueva York, custodiando el puerto, el barco de Gálvez que se llamaba Galveston, como se llama hoy una ciudad de Estados Unidos en recuerdo de las Mira, no sabía que era un Gálvez, uno que tiene familia Gálvez. Pero, ¿por qué diplomáticamente, y esto te atañe, por qué diplomáticamente España gana batallas y pierde territorios? Es una cosa que se va repitiendo a lo largo de la historia. Francia lo manda a Lafayette con un regimiento, y todos hablamos de que Francia apoyó la revolución americana con Lafayette cuando la guerra del 14, Lafayette no fue así, volvimos, etcétera, devolver el favor. Bueno, y España no sacó nada de eso. Sí, los libros de hoy, que están tanto por españoles como por norteamericanos, cuentan los aportes españoles a los revolucionarios de Washington, en dinero, en armas, en cañones, en uniformes y en barcos. ¿Y qué sacaron Sin de ese eso? Aporte no hubiera sido la independencia. ¿Y qué sacaron de eso? ¿Qué sacaron? Pues Florida quedó española en el Tratado de Paz entre los ingleses y los norteamericanos. ¿Y después cómo la perdimos? Al oeste del Mississippi, España era intocable. Bueno, eso era todo México. No, el oeste del Mississippi era intocable, y jamás los anglos se atrevieron a meterse
en lo que era el territorio al oeste del Mississippi. Cuando alrededor del 1822, etcétera, México se independiza, California, Nueva México, Nevada, sí, etcétera, caen Arizona, bajo el gobierno mexicano. Y lo que pasa es que esas gentes sí les gustaba depender del rey de España, no les gustaba tanto depender de México, con lo cual lo que pasó es que la resistencia a las sucesivas oleadas inmigratorias de anglosajones fue menor, y entonces en algunos lugares se llevó por compromiso a darle el poder a los nuevos que arribaban en gran número. En otros lugares se produjeron enfrentamientos armados, como en California, y se perdió todo el oeste del Mississippi para la cultura hispana. Entonces lo que está pasando ahora, que están volviendo los mexicanos, como dicen ellos mismos, vuelven a su hogar. Y bueno, por algo se llama Nueva México, por ejemplo. Y para darte una idea del tema de los pueblos originarios, no hay ningún pueblo, ni en América ni en Europa, que fuera originario, porque lo que hacían era migrar, moverse. Por ejemplo, los aztecas, que solamente estuvieron 200 o 300 años en el gobierno, venían de San Francisco, California. Su lugar donde se habían establecido cuando su etnia se desarrolló era San Francisco. No te puedo creer. ¿Y cómo se perdió la Florida, que estaba en manos de los españoles? No, se cedió. Se cedió. Se cedió. O sea, como Luisiana se cedió. Sí, se cedió. No se perdió por las armas. No. Bueno, Estados Unidos se fue engrandeciendo comprando o por cesiones, ¿no? Sí, compró Alaska a los rusos por un precio vil. 60 y pico millones de dólares. Los rusos se deben estar tirando los pelos todavía. Bueno, pero fue hace tanto tiempo. Pero ahí hay otro hecho histórico que se ignora. Los rusos trataron de entrar hasta California, llegaron a California. ¿Quién los expulsó? Los españoles, obviamente. Obviamente que los españoles. Pero bueno, esa grandeza pasó, ya no está. Pero y en España, lo peor de todo es que hay revisionistas de la historia que son lo mismo que los indigenistas de acá, que se avergüenzan de su pasado, cosa que cualquier persona en su sano juicio no se avergonzaría. Pero es como la rueda de la historia corre para ese lado. Sí, la Junta de Andalucía no quiere celebrar el aniversario de la toma de Granada. Pobrecitos los árabes, los echaron del andaluz. Sí, son cosas que no se comprenden. Más que con un espíritu de demagogia espera que lleguen algunos de ISIS degollando, saber cómo de populismo. Cambia el panorama. Realmente es inverosímil. De todos modos le deben a los árabes un gran incremento de cultura en su momento, ¿no? O sea, aportaron mucho, 700 años aportaron mucho. Los árabes y los judíos. Los árabes y los judíos, y ahí tenés la mezquita, y la sinagoga y la iglesia en Toledo, donde viernes, sábado y domingo era debidamente esos 100 años maravillosos de tolerancia religiosa que nos vendría tan bien hoy. Y no, bueno, o sea que Tomás Guido murió pobre, como casi todos nuestros próceres, no así San Martín, que no murió pobre, pero tampoco murió Aguado, ¿no? Pero no murió pobre. Era ayudado también financieramente. Sí, por Alejandro Aguado, sí, pero que era de origen judío. Sí, obviamente, llamándose Aguado, ¿qué querés que fuera? Además, a esta altura, si todos venimos de Adán y Eva, hoy menos se salva a nadie. O sea, el origen es el mismo, pero no, no sé qué nos ha dado por esa cosa de reivindicar, que tampoco sé qué aportaron. Los mayas aportaron algo en la astronomía. Por ejemplo, Vargas Llosa hace comentarios muy atinentes cuando dice, ahora todo el tema son los incas. Los incas fueron 200 años, antes de ellos vinieron los chimulos, menos de 200 años.
y un montón de civilizaciones. Y Vargas Llosa dice, ¿por qué se detienen en la Inca, que además muestran una bandera que acaban de fabricar porque los incas no tenían bandera? No, pero es la bandera del Tahuantinsuyo. Ningún pueblo originario o no originario, los que estaban, los precolombinos, tenían idea de lo que era una bandera, del símbolo que era una bandera. Por supuesto que se fabricó, es horrorosa. Tahuantinsuyo quiere decir el centro del mundo. Sí. Y bueno, si vamos al norte, al sur, al este y al oeste, obviamente que es el centro del mundo. Pero te la ponen en todos lados, y la Argentina permite en las escuelas de frontera poner las dos banderas. Bueno, lo cual me parece horrible. Te agrego una cosa que también ignoran los que hablan hoy día contra el tema de la época española. Irigoyen, Perón, Eva Perón e Ilia hicieron documentos, discursos defendiendo la época del dominio español y los aportes de España a América. Bueno, el Día de la Raza. La propia Eva Perón criticó duramente la leyenda negra, y sus seguidores de ahora se ve que nunca leyeron lo que dijeron Perón y Eva Perón. Por eso dicen las cosas que dicen. Pero ahí Irigoyen fue el que puso el Día de la Raza. Y lo redactó de puño y letra. Así que con ese nombre apellido tan vasco, por Dios. Bueno, borramos la leyenda negra, dejamos una leyenda gris, era una época gris para todos, hablamos, no gris en cultura, no gris en descubrimiento, no gris en cosas nuevas, sino era una época gris en cuanto a derechos humanos, eran casi tan salvajes como hoy. Todos nosotros. Me gustó esa frase, porque en las Naciones Unidas, la mitad de los países de las Naciones Unidas violan groseramente los derechos humanos, ya sea de minorías, ya sea de mujeres, ya sea de otras religiones, pero los violan groseramente y firman todo con gran empaque. Pero la verdad que esta época tampoco, la época del genocidio de los judíos en Alemania, andar genocidio etcétera. Armenio, si empezamos el siglo. Ahí hay otra palabra, la palabra genocidio, que se usa tan liberalmente hoy, no es lo que la gente dice. Lo que la gente se refiere son matanzas, masacres, asesinatos, pero genocidio declarado por Naciones Unidas es la voluntad expresa y preconcebida de terminar con una etnia, una religión o una nacionalidad. Sí. Y con eso un grupo no grande se da determinado. En ninguno de los casos en que hoy día se habla de genocidio. No, pero les encanta la palabra. Sí, les encanta la palabra, pero la usan erróneamente. Además, periodísticamente te dicen, una masacre, 3 muertos. Así como 3 muertos va a ser una masacre. No, pero genocidio, se usa la palabra los genocidas y qué sé yo. Bueno, eso es para hablar de los militares del 70. Incorrecto. Sí, pero vos no te fijaste que la mayoría de los argentinos, incluyo a los periodistas, usan los potenciales en vez de los... El subjuntivo no existe. Si yo podría, voy a decir como si yo podría, y él pudiera, ¿dónde queda? Bueno, lo perdimos en algún lugar de la historia, el subjuntivo. Así que rescatemos, nos dejaron un idioma fantástico, como diría Neruda, las palabras maravillosos. Es una leyenda negra. Los españoles trataron mejor a los pueblos precolombinos, que creo que sería el término exacto. Pero para además usar. Eso se nota por una cosa: Cortés, Pizarro, etcétera, eran unos pocos centenares. ¿Por qué pudieron enfrentar a millones? Porque todos los demás tribus o civilizaciones indígenas, odiaban a los incas o a los aztecas estaban encantados de que los terminaran. Estaban encantados de apoyar, por supuesto, porque el que venía de afuera, pero que no era caníbal ni era ni ofrecía corazones en vivo, etcétera. Y además había la poligamia, había el incesto, había toda clase de cosas que a los españoles los horrorizaban. Cuando llegaron e instalaron esa nueva idea de una cultura, las otras tribus no tuvieron ningún empacho en aliarse con los españoles. Supongo que así fue, así que, bueno, por favor, en cuanto aparezca el libro, Ay, Dios, no puedo estar tan ciega.
perdón. La América Española. Sí, pero ni eso veo, date cuenta, y es una letra enorme. La América Española, 1492-1810, leyenda negra y realidad. José R., la R es de Ramón Sanchís Muñoz. José Ramón me recuerda un poema de Nicolás Guillén, el cubano. José Ramón canta liso, les canta liso, muy liso, para que lo entiendan bien. Te agradezco muchísimo, embajador, porque realmente primero aprendí un montón de cosas. Aprendimos con Daniel, y esperemos que los oyentes y luego los youtubers no hayan aprendido tanto como nosotros. Realmente interesante. Tan interesante como los otros libros. El de Japón es fantástico, si quiere leerlo en castellano, no en japonés, que también está traducido. Muchísimas gracias. Ya sabe, esto fue La Dama y el Bárbaro, sin el bárbaro hoy, como se habrá dado cuenta, o sea, La Dama y el ausente. Es FM Concepto 95.5, el programa se repite el martes de 23 a 24, y ahora dentro de unas horitas, cuando tenga tiempo Daniel Villarroel, lo va a encontrar en YouTube. Simplemente pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a aparecer el programa con el embajador José Ramón Sanchís Muñoz, nombre completo. Tenga una buena tarde y un muy buen domingo. Chao. Muchas gracias.